Capítulo 7. El perdón. El perdón representa uno de los actos más poderosos y transformadores en el camino espiritual, aunque su verdadera naturaleza es profundamente malentendida en la cultura contemporánea. El perdón genuino no es un acto de condescendencia donde alguien que se siente superior moralmente decide graciosamente perdonar a quien considera inferior o culpable. No es tampoco una negación de que algo doloroso haya ocurrido ni una minimización del daño experimentado. El perdón auténtico es algo mucho más profundo y radical. Es el reconocimiento de que en realidad nunca hubo nada que perdonar porque todo lo que percibimos como agravio o ataque es, en última instancia, una ilusión creada por nuestra identificación con el ego. Para comprender el perdón verdadero es necesario primero entender la naturaleza de lo que percibimos como ofensas o ataques. Desde la perspectiva del ego, vivimos en un mundo donde somos constantemente víctimas de las acciones de otros, de las circunstancias externas o del destino injusto. Alguien nos dice algo hiriente, alguien nos traiciona, alguien nos rechaza, alguien nos hace daño físico o emocional. Desde esta perspectiva egoica, estas ofensas son absolutamente reales, han ocurrido en el tiempo y en el espacio, tienen perpetradores y víctimas claramente identificables y el dolor que causan es innegable y justificado. Sin embargo, desde la perspectiva de conciencia más elevada, todo lo que se ve de manera completamente diferente es lo que experimentamos como ataque o agravio y es en realidad una proyección de nuestra propia conciencia, una interpretación que damos a eventos que en sí mismos son neutrales. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación y una puede sentirse profundamente ofendida mientras que la otra permanece completamente imperturbable. Esto demuestra que no es la situación en sí misma la que causa el dolor, sino nuestra interpretación de ella, nuestro nivel de conciencia, nuestra identificación con el ego como una entidad separada que puede ser herida. El ego necesita mantener la realidad de las ofensas porque su misma existencia depende de la creencia de la separación. Si realmente reconociéramos que todos somos uno, que no hay entidades separadas que puedan atacarse mutuamente, el ego se disolvería instantáneamente. Por eso, el ego se aferra ferozmente a sus resentimientos, sus historias de victimización, su inventario detallado de quién le hizo qué y cuándo. Estas historias de agravio son la evidencia de que el ego presenta constantemente para probar su caso, de que la separación es real y de que él, el ego, es una víctima inocente en un mundo hostil. El verdadero perdón comienza con el reconocimiento de que manteniendo resentimiento, culpa o juicio hacia alguien, no estamos castigando a esa persona, sino a nosotros mismos. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La persona a quien guardamos rencor puede estar viviendo completamente indiferente a nuestros sentimientos mientras nosotros nos consumimos internamente con pensamientos de ira, fantasías de venganza o escenarios mentales repetitivos de cómo fuimos agraviados. Este autoenvenenamiento emocional no afecta en absoluto a la otra persona, pero nos mantiene atrapados en un estado de conciencia bajo, en sufrimiento continuo. Además, mantener resentimiento nos mantiene atados energética y psicológicamente a la persona o situación que resentimos. Pensamos que al negarnos a perdonar estamos castigando al ofensor, pero en realidad nos estamos atando a ellos, dándoles poder continuo sobre nuestra paz mental y nuestro estado emocional. Cada vez que pensamos en ellos, con ira o dolor, les estamos dando nuestra energía, estamos permitiendo que ocupen espacio en nuestra conciencia, estamos renovando el agravio original una y otra vez en nuestra mente. El proceso del perdón genuino implica varios pasos o realizaciones progresivas. El primer paso es reconocer honestamente que estamos albergando resentimiento o juicio. Muchas personas niegan que tienen resentimientos mientras que claramente los tienen. Pueden decir, ya lo superé, mientras su lenguaje corporal, sus reacciones emocionales y sus patrones de pensamiento demuestran claramente que no es así. La honestidad radical con uno mismo sobre lo que realmente sentimos es el primer paso esencial.
El segundo paso es reconocer el costo que este resentimiento está teniendo en nuestra propia vida, en nuestra paz mental, en nuestra salud física, en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de estar presentes y disfrutar de la vida. Cuando realmente vemos cómo nos está costando mantener estos resentimientos, surge naturalmente la motivación para liberarlos, no porque seamos personas moralmente superiores o porque deberíamos perdonar, sino simplemente por amor propio, por nuestro propio bienestar. El tercer paso implica comenzar a ver la situación desde una perspectiva más amplia. Esto no significa justificar o excusar el comportamiento dañino, sino comprender que la persona que nos hirió estaba operando desde su propio nivel de conciencia, desde sus propias heridas no sanadas, desde su propio sufrimiento. Las personas heridas hieren a otras personas. Alguien que está en paz consigo mismo no ataca a otros. Cuando alguien nos ataca, de cualquier forma que sea, es una expresión de su propio dolor interno, no una declaración sobre nuestro valor o nuestra culpabilidad. Esta comprensión puede ablandar el corazón y abrir espacio para la compasión. Podemos comenzar a ver que la otra persona que nos hirió no es un monstruo malvado, sino un ser humano sufriente, atrapado en su propio infierno de ego no examinado, actuando desde patrones inconscientes que probablemente ni siquiera entiende. Esto no hace que su comportamiento esté bien, no significa que debamos permitir que continúe hiriéndonos, pero cambia nuestra relación emocional con la situación de una de ira y resentimiento a una de comprensión compasiva. El cuarto paso es el más profundo y radical, reconocer que en el nivel más fundamental de la realidad ningún ataque real ha ocurrido. Lo que somos en esencia, conciencia pura, no puede ser herido, dañado o disminuido de manera ninguna. El cuerpo puede ser dañado, la personalidad puede ser insultada, las circunstancias de nuestra vida pueden ser afectadas negativamente, pero lo que realmente somos permanece intocado e intocable. Esta realización requiere haber experimentado directamente nuestra naturaleza como conciencia más allá del cuerpo y la personalidad. No puede ser simplemente una creencia intelectual, sino debe ser una realización vivida. Cuando alcanzamos esta comprensión, el perdón se vuelve automático y sin esfuerzo, porque reconocemos que nunca hubo realmente nada que perdonar. No hubo víctima real, no hubo perpetrador real, solo hubo conciencia jugando todos los roles en la obra divina de la existencia. Esto no es insensibilidad o disociación, es una comprensión que trasciende la perspectiva limitada del ego y ve desde la perspectiva de la totalidad. Es crucial entender que el perdón genuino no requiere ni implica necesariamente reconciliación o restauración de la relación con quien nos hirió. Podemos perdonar completamente a alguien y aún así elegir no tener contacto con esa persona, si reconocemos que la relación no es saludable o constructiva. El perdón es algo que hacemos en nuestro propio corazón para nuestra propia liberación. No depende de la otra persona, ni requiere su participación. Podemos perdonar a alguien que ha muerto, a alguien que nunca admitirá que hizo algo mal, a alguien que ni siquiera sabe que lo estamos perdonando. El perdón también debe extenderse hacia uno mismo, y eso es a menudo lo más difícil. Muchas personas pueden perdonar a otros más fácilmente que perdonarse a sí mismas. Llevamos dentro un crítico interno despiadado que constantemente nos recuerda nuestros errores pasados, nuestros fracasos, las veces que lastimamos a otros, las oportunidades que perdimos, las formas en que no hemos estado a la altura de nuestros propios ideales. Este autocastigo continuo es profundamente destructivo y mantiene niveles de conciencia bajos. El perdón hacia uno mismo implica reconocer que en cada momento del pasado hicimos lo mejor que pudimos con el nivel de conciencia, comprensión y recursos emocionales que teníamos en ese momento. Si hubiéramos podido hacerlo mejor, lo habríamos hecho. Juzgarnos desde la perspectiva del presente, con la sabiduría que hemos ganado desde entonces, es injusto e inútil. Podemos aprender de nuestros errores sin castigarnos por ellos. Podemos comprometernos a hacerlo mejor en el futuro sin arrastrarnos por el lodo del pasado.
La culpa es particularmente insidiosa porque el ego la usa para mantener su existencia. El ego crea una falta, luego se siente culpable por esa falta y ese ciclo de falta, culpa, falta mantiene al ego ocupado y aparentemente real. El perdón genuino hacia uno mismo corta ese ciclo. Reconocemos que hemos cometido errores, hacemos enmiendas donde sea posible y apropiado, aprendemos las lecciones disponibles y luego dejamos ir completamente la culpa y seguimos adelante. El perdón también incluye perdonar a la vida misma, a Dios, al universo, por las circunstancias de nuestra existencia que no elegimos. Muchas personas llevan resentimiento profundo hacia la vida por haberlas colocado en familias disfuncionales, en cuerpos con limitaciones físicas, en circunstancias de pobreza o privación, en épocas de guerra o desastre. Este resentimiento fundamental hacia la existencia misma mantiene un estado de resistencia continua hacia la vida que hace imposible la paz o la felicidad genuina. Perdonar a la vida significa reconocer que todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, incluyendo las experiencias más dolorosas, ha servido de alguna manera a nuestro crecimiento espiritual. Desde la perspectiva del ego, esto puede parecer absurdo o insensible, especialmente para alguien que ha experimentado trauma severo. Pero desde la perspectiva del alma, cada experiencia, por dolorosa que sea, es una oportunidad para aprender, crecer, desarrollar compasión, profundizar en comprensión y eventualmente trascender la identificación con el ego. Eso no significa que debamos estar agradecidos por experiencias traumáticas en el sentido ordinario, ni que debamos buscar activamente el sufrimiento como si fuera inherentemente virtuoso. Significa reconocer que incluso del mayor sufrimiento puede surgir crecimiento profundo si elegimos usar la experiencia de esa manera. Muchas de las personas más compasivas y espiritualmente desarrolladas han pasado por experiencias extraordinariamente difíciles que las humillaron, las quebraron, disolvieron su ego y las abrieron a dimensiones más profundas de la existencia. La práctica del perdón puede facilitarse mediante varios métodos específicos. Uno es escribir cartas de perdón que no necesariamente se envían, escribir todo lo que sentimos hacia la persona que nos hirió sin censura, toda la ira, el dolor y la decepción, y luego escribir declarando nuestro perdón y nuestra intención de liberar el resentimiento. Este proceso externaliza los sentimientos internos y puede proporcionar un sentido tangible de liberación. Otro método es la visualización, donde imaginamos a la persona que necesitamos perdonar rodeada de luz, deseándole paz y felicidad genuinamente. Al principio, esto puede sentirse forzado o falso, pero con práctica repetida, el corazón puede realmente ablandarse. Eventualmente, podemos llegar a un lugar donde genuinamente deseamos el bien para esta persona, no porque su comportamiento esté bien, sino porque reconocemos que su bienestar y el nuestro no están separados, que somos parte de la misma totalidad. También puede ser útil la práctica de la meditación meta o de amor benevolente, donde sistemáticamente extendemos nuestros buenos deseos primero a nosotros mismos, luego a seres queridos, luego a personas neutrales y luego a personas con quienes tenemos dificultades y finalmente a todos los seres. Esta práctica gradualmente expande la capacidad del corazón de sostener a todos con amor incondicional, incluso a aquellos que nos han herido. El perdón verdadero es liberador en el sentido más literal. Es como soltar una pesada carga que hemos estado cargando innecesariamente. Cuando realmente perdonamos, hay una ligereza, un alivio, un sentido de libertad que es inmediatamente perceptible. La energía que estaba atada en mantener el resentimiento se libera y está disponible para propósitos más constructivos. El espacio mental que estaba ocupado por pensamientos de agravio se abre y puede ser habitado por paz. Finalmente, el perdón nos acerca a la realización de nuestra verdadera naturaleza, al entendimiento de nuestra verdadera naturaleza. Cada acto genuino de perdón debilita el ego y fortalece el reconocimiento de unidad. Cuando podemos mirar a quien nos hirió y ver en ellos a nosotros mismos, cuando podemos reconocer que en otras circunstancias, con otros condicionamientos, podríamos haber hecho exactamente lo mismo,
la ilusión de separación comienza a disolverse. En la comprensión profunda de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro nivel de conciencia, surge una compasión que todo lo abarca y que es la firma de la conciencia despierta.